Les agradezco que nos sigan acompañando ahora ya en este segundo bloque de Detonante, en donde conoceremos más a detalle la vida política, un poco también de su parte profesional, de esta carrera tan impresionante que nos ha llevado y que ha desarrollado nuestra invitada. Ya era necesario tener mujeres y ahora estamos teniendo mujeres de mucha calidad que le han apostado al engrandecer nuestro estado, entregando parte de su vida al servicio público, y nos da mucho gusto que nos estés acompañando. Gracias por tu tiempo, en serio, pero también muchas gracias principalmente por su tiempo a toda la gente que nos acompaña. Yo soy Pepe Montes. No me gusta presentarme mucho porque siempre aparece ahí mi nombrecito, pero estamos ahí también, obviamente están apareciendo en nuestras redes sociales en donde nos pueden seguir, y vamos a esta parte que le llamamos nosotros Detonante al Máximo. Algunas preguntas directas que te queremos hacer. ¿Cuándo te nombraron magistrada? Me decías que fue un proceso. ¿Cómo fue el proceso de ser magistrada? Anteriormente, para llegar a ser magistrada, el Consejo de la Judicatura que existía en aquel entonces remitía una terna al Congreso del Estado. Y participé en 4 ternas, o sea, no fue la primera como a veces se puede pensar, participé en 4 ternas, en la cuarta ya me designan magistrada en el año 2008, y llego y a los como 3, 4 meses viene una reforma constitucional que nos quita ahí ciertas condiciones. Se arma un conflicto serio entre ejecutivo y judicial. Okay. Me toca vivir todo eso. ¿A ti te votaron los diputados entonces? A mí, así es. ¿Fuiste una cuota de algún partido? No. Fíjate que yo me he sentido muy afortunada porque me ha tocado vivir en mi vida momentos que yo creo paradigmáticos. Este primer examen de oposición, que fue el primer examen de oposición hecho por el Consejo de la Judicatura, resultó designada así, a través de ese medio. Fue la primera mujer en ese sentido. Después, cuando llego al tribunal, había habido otras mujeres, pero me toca ese momento fuerte, políticamente hablando, del tribunal, porque entra la política. ¿Mande? ¿Quiénes eran los diputados? Los diputados, por ejemplo, de los que me acuerdo y recuerdo muy bien, era Oscar Sergio Hernández Benítez, era uno de ellos, que por cierto creo que era el representante de la bancada del PAN. Era muy panista ese congreso, muy panista, pero... ¿Fue la llegada de Sergio de gobierno o era Marco Adame ya de gobierno? Era Marco Adame. Era Marco Adame, sí. Marco Adame, exactamente. Y de los priistas no me acuerdo quién está, creo que el doctor Vélez. Ajá. Estaba también un gran amigo mío, Víctor Benítez, el profe. Claro. Él estaba por el PAN, con él hicimos una gran amistad que conservamos hasta la fecha. Estaban también del PRD. ¿Ahí fue con la primera vez que eres presidenta? No, hasta después, en el 2012. Magistrada en el... En el 2008 llego de magistrada, viene el conflicto aquel que te digo que marca el antes y después del tribunal. El presidente estaba Ricardo Rosas Pérez, gobernador Marco Adame, se da un conflicto, viene una reforma constitucional. En el 2010 esa reforma como que surte sus efectos y entonces se va Ricardo Rosas, llega a la presidencia del tribunal Miguel Ángel Falcón en el 2010, también después de un proceso muy complejo, y bueno, en el 2012 pues se abre ahí la puerta para la renovación de la presidencia. ¿Cuántos votos? Fíjate que fue un proceso interesante porque habíamos 8 que estábamos en la carrera. ¿8 de cuántos? Éramos 8 de 11. O sea, casi todos. Así es. Éramos 12, perdón. Era porque había por ahí fueron 11 de 12 votos exactamente con lo que llegó a la presidencia, y habíamos 8 queriendo participar para la presidencia. Unificar Sí, hubo la oportunidad, pero lo interesante de esto es que los otros candidatos eran varones. Eran los magistrados, los señores. 7 varones y tú como Así única es. mujer. Y entonces yo pues decía, bueno, pero pues si llegó fulanito por esto, por aquello, y yo he estado picando piedra desde abajo, le conozco aquí, le conozco allá. Entonces eso era lo que a mí más me animaba, ¿no? Porque yo conocía el tribunal desde abajo, desde adentro, con toda su problemática, con los trabajadores, bueno, habíamos sido compañeros de toda la vida. Claro. Y conocía la problemática, entonces dije, creo que yo lo puedo hacer también. ¿Fuiste la segunda mujer magistrada? La segunda mujer presidenta, después de 27 años de la primera. Fue la primera, por eso digo que me siento muy honrada, porque fue la primera elección democrática
de una mujer electa democráticamente. Sí, porque ¿no? la anterior decíamos que la ponía el gobernador en turno. Eso era una cosa o sea, usual. Realmente no había división de poderes en ese claro, tiempo, por supuesto que no. En ese entonces, fíjate, llegaba el gobernador en turno y adiós todos los magistrados y adiós todos los jueces. Wow. El gobernador Tenía ponía la facultad jueces para ponerlos. y magistrados, sí, totalmente. Entonces, cuando llega el Consejo de la Judicatura, los procesos de selección cambian, tanto para jueces como para magistrados. Es cuando empiezan a tener autonomía mayor. Es correcto, así es. Entonces, yo llego con en una elección democrática, era el gobernador, el doctor Marco Adame, todavía me tocan unos meses de su mandato, hubo una relación institucional cordial. A la postre llega Graco Ramírez como gobernador, con quien también hubo una relación institucional de coordinación de poderes. Pero no solamente eres la primera electa, eres magistrada y vuelves a repetir. Sí es, de manera me reelegí me reeligieron como presidenta para un segundo periodo, estuve 4 años de presidenta. Fíjate que me tocó pues tener contacto con 3 diferentes congresos. Empiezo con uno, con el doctor Adame, con Adame, así es. La entrada de la administración de Graco y la así salida. Y con Graco Ramírez fueron 2 congresos diferentes. Total que hubo un manejo político muy intenso en aquel entonces, ¿no? Y ya, bueno, terminó la presidencia, yo me regreso a mi ponencia. En ese entonces mi adscripción estaba en Cuautla, yo feliz allá. Estuve cerca de 3 años, ¿no? Hasta que me invitan al proceso electoral pasado. Antes, cuando dices hubo una relación institucional con Adame y una relación institucional con Graco, hay gente que dice que eras casi un dedo chiquito de Graco. ¿Qué hay ahí? Pues yo creo que se equivocan, porque a veces la gente habla por hablar y por dañar prestigios y carreras y todo. Parte de las versiones venían del interior del Poder claro. Judicial. Tenía una gran oposición en el Poder Judicial. ¿Por qué se dan este tipo de oposiciones? Yo no lo quiero decir así, pero bueno, lo tengo que decir. A veces las discordias personales ¿Ganaba más lo personal que lo profesional dentro del tribunal? Sí, desafortunadamente hubo una situación así muy personal. Yo no tenía problemas con nadie porque lo que yo quería trabajar, yo decía a mis compañeros, yo siempre trabajo en 2 líneas. Una, lo que es la parte institucional, porque había que trabajar, todo lo que yo había vivido como parte de la base laboral, yo quería mejorar las condiciones de los trabajadores, de la infraestructura, de la administración de justicia. Y todo eso, hoy ahí da constancia a los hechos, ¿no? Pero por otro lado, era la guerra sucia que yo tenía al interior del tribunal. ¿Ya había guerra sucia antes o se empieza con...? Yo creo que ya la había antes. ¿Sí? Pero cuando llego yo, en el proceso que te digo que había otros compañeros y yo llego y digo, pues yo también quiero, ¿no? Claro. Y además yo sé que puedo porque yo conozco, Después de que yo levanto la mano, otras mujeres también levantaron la mano. Y entonces es ahí donde una personita, bueno, pues así como que hubo cosas delicadas, podríamos decir, porque una de estas compañeras pidió apoyos institucionales, pero de la tienda de enfrente, pues, para poder ser ella. No se logró, no lo logró. ¿Al Ejecutivo? Pues ahí queda el comentario. Y entonces llego yo, trabajamos, yo tenía mucho, así como lo dices hace rato, que a mí me apasiona hablar del tribunal, así lo vivía, ¿no? Porque decía, ahora es cuando, ahora podemos hacer esto, ahora podemos hacer congresos internacionales. Por primera vez en la vida del tribunal, desde 1930 que existía el tribunal, se hacía un primer congreso internacional, tuvimos 500 personas, el segundo congreso 1000 personas, hicimos grandes cosas, 5 ciudades judiciales, más de 2,000 millones de pesos trabajados con pulcritud, ahí están mis auditorías con 0 observaciones, están la unidad de igualdad de género, el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, había becas para nuestros trabajadores. ¿Mande? Hubo un impulso importante. Mucho. Y la relación institucional de la que hablábamos hace rato sirvió, no hubo una relación personal. Sí. Eso sí, no, nunca, y lo puedo decir con toda claridad y lo puedo decir de frente, era una relación institucional. Entre representantes de poderes no te puedes pelear, porque se requiere el equilibrio. Si no hay un equilibrio entre representantes de poderes, al que fastidias no es al representante del poder, permea esa mala relación hacia abajo, hacia lo que tú representas, ¿no? Tan es así que teníamos el antecedente de lo que había sucedido con el presidente Ricardo Rosas y el gobernador Adame,
que vino a generar toda una revolución al interior del propio Poder Judicial. Y además, pues es una desafortunada situación, pero lo vivimos hoy en día y lo puedo decir con toda claridad, porque ahí están los números, ahí están las pruebas. Los presupuestos siempre son el medio de control. ¿El Ejecutivo siempre te respetó como presidente? Sí, por supuesto. No, y además también? Nosotros nos dimos a respetar. ¿Por qué? Porque sí había a veces... Ay, Dios mío, hoy me espantó el cohete. Hubo un cohete, por si no lo escucha la gente y nada más ven el brinco de Nadia, hubo uno de los cohetes. Fíjate que hubo el apetito de tener intervención, ¿no? Pero era defender a mi institución, era cuidar a nuestro Poder Judicial. Y te voy a contar un momento interesante. Resulta que también ahí están la historia, se pretende retirar del Consejo de la Judicatura al representante del Ejecutivo, Antonio Tayabs. Que era Antonio Tayabs, sí. Que él era panista. Porque no era de la afinidad política. Es correcto, no era ni de las, ¿cómo decirte? De querencias del gobernador, de las confianzas del gobernador de Graco Ramírez. Obviamente ya no quería que estuviera él, se da ahí un movimiento legal, llega al tribunal. Obviamente le tenemos que decir a don Tony Tayabs que se retirara porque ya habían designado a otra persona en su lugar. Obviamente Antonio Tayabs se defiende ofendido y tal. Sí. Él hace su trabajo, pero en el pleno del tribunal se da una gran polémica. Se polemiza el tema porque había, te digo, esa oposición que yo tenía, que siempre estaban tras de mí. Pero a mí me ayudaron y de hoy y antes también se los agradecí porque eso me motivaba a ser mejor cada vez, ¿no? Entonces, pues siempre les he de dar las gracias a mis compañeros que... Entonces sucede que empieza la polémica de por qué no defendíamos a Antonio Tayabs, sí, porque era parte del Poder Judicial. Pues resulta que después de una gran discusión, yo les demuestro que yo ya había interpuesto la controversia constitucional. Entonces todos mis compañeros se quedan así, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, aquí está la controversia constitucional. Y ese día justamente era el día, por cierto lo recuerdo perfectamente, era el día del cumpleaños del gobernador. Prácticamente era pues... Le diste su regalo. Así es. Entonces, ¿cómo puede pensar alguien que puede haber una relación cordial o de contubernio, cuando tú estás haciendo tu trabajo por la defensa de tu Poder Judicial? Que había una sumisión, ¿no? Muchas veces dijeron eso, pero lo que yo no entiendo por qué la gente tiene que ver, siempre tiene que encontrarle o quiere denostar a una mujer. Es generar su agenda política, ¿no? Yo creo que sí. Y la verdad es que es denostar a una mujer que lo que quería era lo mejor para el Poder Judicial y para la Administración de Justicia. Y ahí están los números. A la postre, ahí quedaron los números que dan cuenta de lo que hicimos. Y mucha gente, desafortunadamente, del interior se encargó de decir ese tipo de cosas, ¿no? Lastimaron al Poder Judicial. Claro, lastimaban al Poder Judicial en su prestigio. A tu persona, ¿no? Si querían lastimarme a mí, pues hoy estoy de candidata. Hablamos de la división, estamos hablando de la división de poderes que algunos no entienden, al menos el que está ahorita ahí en el Ejecutivo no tiene ni idea. Creo, me han dicho, no sé. Y hablábamos de Jorge García Rubí, una persona que también yo estimo mucho y quiero mucho, que ha sido el único que ha ocupado los dos poderes, ¿no? Ser titular de manera interina del Ejecutivo y ocupó el lugar de presidente del tribunal. Así es. Te voy a preguntar así, ¿por qué tus intentos de saltar de un poder a otro poder? Ya fuiste presidenta, buscaste la posibilidad de ser titular del Ejecutivo y ahora estás intentando ir a una diputación federal. ¿Es una necesidad de poder de Nadia Luz? No, fíjate que no, porque yo tengo claro, como te lo decía yo hace rato, los cargos son tan efímeros, pasan tan de volada, que yo en los cargos he pretendido hacer dos cosas. Uno, amiga de mucha gente, y dos, instrumento para hacer el bien, para que el servicio público sea verdaderamente un servicio público. Por eso te hablo mucho de lo que dejé hecho y lo que hice por el Poder Judicial, porque eso da cuenta de mi paso por el servicio público. ¿Por qué quererle brincar a otro espacio? Justamente para eso. Los 31 años de servicio público que tengo son muchos años de experiencia que yo quiero seguir teniendo la oportunidad de ponerlos al servicio de mi comunidad. Soy de aquí de Cuernavaca, aquí vive mi familia, no me voy a ir de aquí, yo ya tengo mi raíz aquí muy asentada, difícilmente ni siquiera me pasaría la idea de irme de aquí. Entonces, ¿qué quiero? Lo mejor.
si yo tengo todo este capital en conocimiento, en experiencia, en propuestas que yo sé que son viables. En la vida pública. La vida pública, ¿por qué no ponerlo al servicio de mi propia sociedad, de mi comunidad, desde otro espacio, ¿no? Okay. ¿Cómo te invitan en aquella ocasión, hace 4 años, 3 años? 3 años. A ser candidata. ¿Cómo se da esa oportunidad? Pues se da de una manera muy bonita, muy atractiva, muy padre. Me invitan, obviamente, déjame decirte que es un halago, que se fijen en alguien, en cualquier persona, a cualquiera le halaga mucho el hecho de que te inviten a participar en un proceso electoral. Y cuando a mí me invitan justamente por mi trayectoria, ¿no? Por la trayectoria limpia que yo tenía y por el... lo debo decir así, pero es una realidad, por ser mujer, ¿no? Como si el hecho de ser mujer... ¿Querían tener un plus en tu persona por ser mujer? Así es. En esa candidatura. Así es. Yo siempre me he visto como, y veo a las personas en medida de nuestras capacidades, de nuestra esencia. Si no estamos hablando de servicio público y esas cuestiones, en medida de la esencia de la persona, ¿no? De la calidad de la persona. Si estamos hablando del servicio público, lo veo en la medida de lo que puede aportar. Entonces, cuando me invitan, sí me invitan por esa trayectoria, pero también por el hecho de ser mujer. Recordarás que fui la única mujer candidata. Y que tuviste muy buenas opiniones en el debate. Así es. Y a lo largo de la campaña, no solamente en el debate, ¿no? Sí, la verdad es que los debates eran mi oportunidad para poder darme a conocer y por captar el voto. Porque además no te conocíamos desde una capacidad discursiva. El Poder Judicial no te permite o no está acostumbrado a que el titular tenga la oportunidad de aventar discursos donde pueda, ¿no? Sí, y los haces en un sector muy específico, de una manera diferente. Muy técnica quizá. Muy técnica, pronto, ¿no? Totalmente técnica. Y los debates eran mi oportunidad, porque además, cuando ya uno llega a la realidad del proceso... Hay que creérsela y estar listos para te das así como un tope. Te criticaron mucho por la declinación. Te voy a decir antes de eso. Bueno, decían que hubo lana, ¿no? Pero antes de que me contestes, el rollo es, ¿realmente creías que Galloso era la mejor opción en ese momento? ¿O qué te llevó a declinar? Lo voy a decir así con toda claridad. Yo ya lo he dicho en otros espacios. Hoy, después de 3 años, puedo decir el tema, puedo hablarlo. En primera, no decliné, porque eso ya no era viable. En ese entonces, recordarás, el manejo de los medios, ¿quién lo tenía? Claro. Y por supuesto no era el Partido Verde, ni Nadia Luz. Sí. Había en el gobierno un gobernador perredista, un Congreso mayormente perredista, un candidato con mucho dinero perredista, ¿no? Y una candidata con trayectoria o talento, lo que tú quieras, pero un partido que de plano no la respaldó. No fue declinatoria. ¿Te abandonó el partido? Sí, por supuesto. Y fui motivo de arreglos, de acuerdos, cosas así. Eso no lo entiendes ni lo ves cuando uno está en la novatada. ¿Fue parte de tu primera decisión? Pues sí, era tu novatada. No, a ver, yo quiero aclarar algo. El partido no tenía yo el respaldo del partido. Hubo situaciones delicadas dentro de la gente que dirige el partido y, en primera, yo no decliné porque no era viable. Lo que yo siempre estuve haciendo y que también, desafortunadamente, en aquel entonces, lo debo decir también con toda claridad, y yo creo que quien quiera asumir su responsabilidad que lo haga, en los medios de comunicación no salía nadie a luz, yo tenía que jalar algunos medios de comunicación, porque los medios iban con el que tenía la lana y que tenía la popularidad, ellos eran a los que se le iba el foco. Todo el tiempo estuve yo invitando a todos los candidatos a que sumáramos proyectos por Morelos. Si nos remitimos a las ¿cómo se llama? Las grabaciones, a los documentos que quedaron entonces, yo llevé a cabo cada mañana, hacía como mis mañaneras, ¿no? Sí. Unos desayunos con la prensa en donde yo presentaba mis propuestas, lanzaba retos, hacía invitaciones a todos los candidatos, y así lo hice. Nadie quiso voltear a ver acá ni nada por el estilo. Por lo tanto, yo lo que pretendía era realmente una sumatoria de proyectos. 2, al final tampoco fue eso. Hubo una situación muy compleja que no me atrevo a hablarla aquí así, de esta manera, porque yo cuido mi seguridad y la de mi familia. Sí.
así de ese tamaño. O sea, y hubo una situación de violencia y una situación de arrinconamiento que no me dejó otra opción que eso. Yo en un momento dado, como ya veía el panorama, tenía yo que regresar al tribunal y tenía que avisar al Congreso del Estado. El Congreso del Estado desde el principio, recordarás que cuando yo pedí mi licencia al tribunal, en el tribunal entre mis pares, sí, te pedían un contubernio entre ellos y se abstuvieron de votar para no darme mi licencia. Ya desde entonces empezaron las cuestiones de hostigamiento, sí, las presiones y el hostigamiento. Llega el momento en que el Congreso del Estado me da la licencia, pero me dicen, se la debes al Congreso. Y en aquel entonces yo dije, ¿yo deberle al Congreso? Por supuesto que no, este es mi derecho y aquí la Constitución... ¿Y era este Congreso perredista que decías? Claro, entonces dije, perdón, pero ese es mi derecho. Dijeron, pues perdón, pero te la dio el Congreso. Porque el Congreso es PRD y el Congreso es... Entonces, cuando viene caminando todo el proceso electoral, sin apoyos del partido, no había todo lo que me habían prometido, porque no lo hubo. Hubo actos intimidatorios. De fuera también vinieron algunos otros. Sí. Ese momento en donde ustedes me vieron ahí frente a una cámara fue el momento del arrinconamiento final, en donde no tuve yo otra opción que hacer. Y lo puedo decir así, si yo fuera cara dura, estaría mintiendo frente a las cámaras, pero todos quienes participaron en eso lo saben y lo puedo yo decir ahora. Entonces, Galloso no era la mejor opción. ¿Perdón? Galloso no era la mejor opción. No era la mejor opción, por supuesto que no. Pero te fueron orillando a que... A mí me orillaron, por eso hago pongo el contexto de ese panorama que nadie quiso ver, ¿no? Y sin embargo, a mí me llevan a ese punto y tuve que llegar a ese momento. ¿Qué iba yo a hacer después? Sin apoyo de un partido, frente a un Congreso que te acabo de decir, un ejecutivo todopoderoso, ¿no? Que no sabíamos qué era lo que iba a pasar en ese proceso electoral y yo tenía que regresar al tribunal y me habían dicho, a ti te dieron a ti se la debes al Congreso. Esa historia no me la sabía. No la sabían. Y te agradezco mucho y hace 3 años yo no la podía contar. Claro, estoy de acuerdo. Hoy las condiciones son diferentes y ahora de alguna manera puedo yo sentirme más segura, más firme, más respaldada y no precisamente por la fuerza que ahora con la que estoy trabajando, con la que estoy participando, sino simplemente porque el tiempo te da la madurez y te da la fortaleza y te da la seguridad de venir a decir las cosas como pasaron y las condiciones sociales y políticas, ¿no? Importante, te agradezco mucho que lo compartas porque además sí son me han estado ahí. Además sí son declaraciones fuertes claro. Y además dicen, entonces nadie va a declinar otra vez. Me han dicho mucho eso. Entonces, ¿qué onda, no? Entonces por eso creo que era importante aclararlo. ¿El Tezcal qué te recuerda? Pues en el Tezcal fui salvavidas. En el Tezcal, en sus tiempos, en el balneario, yo trabajé de muy jovencilla como salvavidas. ¿Cuánto tiempo? Pues ya no sé ni cuánto tiempo sería, pero fue una época muy bonita. También era estudiante y te digo que cuando joven hice muchas estudiante cosas. Le brincabas de allá hasta allá, de lado a lado. En la mañana trabajaba de defensora de oficio. En la tarde iba a la escuela en la Facultad de Derecho. Bueno, no era facultad, era la Escuela de Derecho en la universidad. Y el fin de semana me iba a trabajar de salvavidas. Ya me dijiste, el Partido Verde intentó pues utilizarte para salvarlos, ¿no? Sigue existiendo. Fuerza por México no está intentando utilizar una mujer con una trayectoria muy importante en el Estado para intentar salvarlos. ¿O cómo te sientes? Pues mira, en el Partido Fuerza por México, que es un partido nuevo, ¿por qué me decido a participar? Tuve muchas invitaciones de diferentes partidos, diferentes expresiones, tanto de las que ya conocemos como tradicionales como de los nuevos. En todas estuvimos sentados hablando acerca de la posibilidad, sí, no, pero se da un momento en mi vida en que estaba yo en el punto de si participar o no. Te platicé hace rato que mi mamá falleció hace mes y medio aproximadamente y eso se da justamente en ese momento, ¿no? Y entonces estuve a punto de decir, no voy con nadie, ¿no? Me quedo aquí en mi casa, estuve acompañando a mi mamá, etcétera. Perdón que haga paréntesis, ¿tu magistratura cuándo termina? Mi magistratura termina el próximo año. Ok. Termina el próximo año. Solamente para contextualizar, sigue comentando. Así es, entonces cuando se da ese momentito así bien complicado, estuve a punto de bajarme de todo. Claro. Después, bueno,
reflexionando y así, dije, bueno, fallece mi mamá. Al día siguiente de que ella fallece, yo había presentado documentos y todo para la licencia por lo que fuera a hacer, por sí o por no. Y entonces me conceden la licencia cuando pues ella acababa de fallecer un día antes, ¿no? Y pues de alguna manera la campaña ha sido importante para ir mitigando esa situación. Pero por otra parte también lo que me decide a inclinarme por Fuerza por México es la fórmula en donde poco a poco se va integrando un equipo muy interesante con Sergio Estrada Cajigal, que ya fue presidente municipal, que fue gobernador, con Javier Bolaños, diputado local, diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados a nivel federal, hombres con gran experiencia, y conjuntado con tu servidora, que ya traigo toda esa experiencia de la que hemos platicado, me parece que es una fórmula fuerte. Vamos acompañados también de Claudia Martínez Lavín, que es una mujer que, bueno, Cuernavaca totalmente, y muy trabajadora en muchos ámbitos de la labor social, y Fernando Aguirre, que fue presidente, o sigue siendo presidente de la Asociación de Porcicultores, un hombre que está muy metido en los temas agrarios y ganaderos de Cuernavaca, que es un tema que pareciera que en Cuernavaca no existe, no hay campo. Pero existe el campo y existe de una manera impresionante. Exactamente. Además, aunque hay muchos bueyes, pero bueno, en algunos ya que lados, te digo, ya que te digo, ¿no? Y entonces, pues, la fórmula se vuelve muy fuerte, ¿no? Al ser un partido nuevo, obviamente, como todos los partidos, tenemos problemillas, ajustes, si los que tienen mucho tiempo, lo que te acabo de platicar, ¿no? Los nuevos con mayor razón. Sin embargo, todos traemos un gran ánimo, un entusiasmo por lograrlo. Yo sé que podemos caer en el corazón y el alma de los cuernavacos. La mayoría somos de Cuernavaca, los que mencionaste, a excepción de Javier, pero que Javier ya Javier tiene raíces aquí. Desde el 97 aquí, ya tiene familia acá y demás. Así es. Javier se volvió cuernavaco y guayabo por arraigo y por decisión. Traen un lemita, ahorita que dijiste guayabo, ¿cuál es el lema que traes de campaña tú? Pues la revolución de los guayabos. Revolución de los guayabos. Y así es como vamos, la verdad es que estamos revolucionando el ambiente político porque hoy que estamos ante 23 expresiones diferentes de partidos locales. Una locura, ¿no? En el estado. Y 10 federales, ¿no? Es una verdadera locura. Yo creo que Morelos ha sido el laboratorio, cosas, y hoy estamos siendo oye, no tenemos ni 2 millones de habitantes y tenemos 23 partidos locales y 10 federales. Tenemos 8,000 candidatos con regidurías, sindicaturas y demás. Sí, es una cosa extraordinaria. ¿Tu agenda cuál es? Hace ratito, tal vez lo vamos a ver, no sé si lo van a editar, pero vimos la colita de un gato. ¿Te gustan los animales? Por supuesto, mucho. Tenemos en casa 3 perros y 5 gatos. Wow. Y 3 tortugas. Sí, caben todos. Todos. La verdad es que es un tema difícil, ¿no? Porque hay que cuidarlos también mucho y hay que estar pendiente de ellos y de repente ¿Llevas en tu agenda Llevamos agenda animalista, pero también agenda feminista, porque el tema de las mujeres es un tema no porque yo sea mujer, sino porque hay una gran problemática en la que nos tiene metida la violencia, la falta de oportunidades, el empoderamiento de la mujer, que todavía estamos muy carentes de eso. El tema de los jóvenes, que bueno, como catedrática de la Facultad de Derecho, lo vivo todos los días. Mi hijo mismo es parte de ese campo, y lo que estamos viendo hoy, desafortunadamente, es que existe una enorme carencia de oportunidades para ellos. Salen cada generación grupos de 100 muchachos, de 100 jóvenes, que me da miedo pensar a dónde van a ir a trabajar. Sí, se dan con pared. Sí, así es. Y no es justo que quienes se han dedicado 5 años de su vida a prepararse profesionalmente terminen en un espacio, obteniendo su ingreso en un empleo que no está a su altura, ¿no? Por supuesto, todos los trabajos son dignos. Claro. Todo el trabajo que te da un ingreso lícito es digno, muy loable. Pero cuando te has preparado para tener un nivel un poquito mejor y no tengas esa oportunidad, hay ahí un enorme bache en el que estamos sumidos en Morelos y en Cuernavaca. Socialmente somos responsables todos, pero el nivel de frustración de los jóvenes debe ser brutal, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Porque además hay una exigencia social, tienes que hacer alguien en la vida, en ese cliché, y cuando porque además en el cliché de ser alguien en la vida es tener el título, y cuando ya lo tienes,
Es correcto. Ves que la frustración es terrible porque no puedes desarrollarte, ¿no? Es correcto, sí, está terrible la situación de los jóvenes. Tengo la fortuna de ser catedrática ahora de 2 grupos, y mis grupos son grupos muy grandes, de 40 jóvenes. Eso ya es mucho decir hoy en la universidad. Y cada semestre salen bastantes, entonces, ¿a dónde van todos ellos? Hay que tener oportunidades. Si les vamos a dar la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, que tengan dónde desarrollarse, ¿no? El tema de la economía, los emprendedores, los comerciantes, los empresarios, tienen que tener también incentivos y en todos los sentidos, ¿eh? Y yo creo que esa es una parte que tenemos que trabajar mucho, y se puede desde el nivel federal, ¿no? Los recursos, los programas federales. Los programas federales, mucho se vende el hecho de que dicen, bueno, si tú no votas por X, se te van a acabar los... No, sí. O sea, esos son derechos constitucionales, ya, ¿no? Ya nadie te los puede quitar, se podrán mejorar y habrá otros que revisar, porque también hay cosas con las que no concordamos, ¿no? Sin embargo, creo que desde el ámbito federal se puede ayudar mucho. Y si nosotros logramos hacer esa cadenita a la hora de la votación el día 6 de junio, no se olviden, Fuerza por México, todos los de Rosita, pero que digan Fuerza por México, sería genial para Cuernavaca y por supuesto para el Estado. ¿Por qué? Porque desde el Congreso Federal podríamos estar direccionando presupuestos, programas, proyectos, etcétera, apoyos para nuestra Cuernavaca. En el Congreso del Estado, cerrar pinza en favor de Cuernavaca, de nuestro presidente municipal. Entonces, hoy sí les pedimos, después de todas estas malas experiencias que hemos tenido de gobierno, aprovechen la trayectoria, la experiencia que todos los candidatos de Fuerza por México traemos para rescatar nuestra Cuernavaca, para generar esa revolución de los guayabos, que queremos lo mejor para Cuernavaca, que queremos que de verdad todo lo que nos ha quitado, nosotros lo restituyamos, le restituyamos dignidad a Cuernavaca, le restituyamos todo de lo que nos han quitado y por supuesto volver a posicionar a Cuernavaca como la capital cosmopolita que fue en su tiempo. Sí, ¿no? Que teníamos turismo, que teníamos escuelas de español, que teníamos hasta incluso, ¿por qué no? El tema de la diversión garantizado, venía mucha gente de la Ciudad de México seguridad, a divertirse para acá, ¿no? La estética urbana, ¿no? O sea, sí, tenemos una ciudad bastante devastada. Dañada. Nadia, eres una mujer de ley, ¿no? Has trabajado con la ley toda la mano y yo creo que evidentemente, más allá de preguntar, porque hacen las clásicas preguntas, ¿cuántos artículos tiene la ley orgánica? ¿Cuánto es nuestra Constitución del Estado y demás? No te lo tengo que preguntar, nos vas a dar una cátedra aquí a todos nosotros, pero yo creo que pues eres una mujer completamente capacitada y dispuesta a meterle ahí las comas o los asuntos, quitarle los párrafos y demás a las leyes que tanto nos hacen falta, ¿no? Fíjate que sí, hay temas muy interesantes y muy urgentes que atender en el Congreso Federal. Últimamente tenemos ahí la extensión de un periodo al presidente de la Corte, que es absolutamente inconstitucional. Espero que en la Cámara de Diputados no pase, y no obstante eso ya hay mucha gente que se está amparando. Yo sería bueno, no en ese tema, sino también en el tema de la telefonía celular, que es donde hay mucha gente que se está amparando. En el tema del presidente de la Corte hay una gran inconformidad del foro jurista, de los propios integrantes del Poder Judicial, magistrados y jueces. Probablemente eso sea también un parteaguas en la relación Poder Judicial Ejecutivo. Vamos a ver en qué para. En el tema de la telefonía celular, ya lo estamos viendo últimamente, en la obtención de los datos biométricos, que hay que ver todo lo que eso implica y que por supuesto ya hay gente que se está amparando y que habría que analizar si tendríamos que ir hacia allá, ¿no? El tema de las energías, del tema energético, también es un tema que hay que revisar. Que está en la agenda nacional. Es agenda nacional y también un tema que... diversas opiniones, ¿no? Así es, un tema que también como que está por ahí escondidito, pero es muy importante. A México lo educan los maestros, ¿no? Claro. Y los maestros hoy están siendo muy golpeados. ¿Por qué? Porque su pensión jubilatoria, cuando ellos se retiran después de 30 años de servicio, tienen derecho a una pensión jubilatoria. Claro. Esa pensión jubilatoria tiene que ser después de 30 años, o sea, a los 30 años pueden jubilarse, pero en el momento en que se autoriza su jubilación, ellos se les reduce a ellos hasta un 40% ese ingreso. Wow. Es decir, van con el 60%, pero ese 60% ya no es calculado sobre salario mínimo, sino sobre los UMAS.
la unidad de medida, claro. de esta nueva valor de medida, que se tiene desde hace unos años. El peso, un salario mínimo hoy está en 140 pesos aproximadamente. En la mejor zona. La UMA está en 80. Entonces, si al 60%, si al 100 le bajas al 60 y luego del 60, calcúlalo sobre el 80 pesos, el maestro viene obteniendo una pensión verdaderamente que no es digna. Ese tema casi nadie lo trae. ¿Es un tema tuyo? ¿Es un tema del partido? No, es un tema mío, es un tema que yo encontré por ahí, dije esto no es justo, y lo digo porque pues, yo tengo 31 años de servicio, yo creo que lo justo es que cualquier persona, después de una vida de servicio, tenga un retiro justo, un retiro digno. Para que tenga el resto de su vida de una manera. Sobre todo porque ya estás en una edad en la que requieres de un apoyo verdaderamente digno, ¿no? Así como te apasionan las leyes, así como te apasiona la política, porque pues, a final de cuentas ejercer y trabajar desde el Poder Judicial, te apasiona eso, así como te apasionan los animales, ¿no? Te apasiona Cuernavaca, la música. El tema de las mujeres. El tema de las mujeres también. Sí. ¿La música te gusta mucho? Me gusta, sí, no, es algo que te dijera, no por la vida cantando todo el tiempo, pero... Sí, tu vida no es un musical, ¿no? Sí, ándale. Ajá. ¿Quién te gusta más? Pues me gustan muchos cantantes, tengo algunos preferidos. ¿Qué género? Me ¿Romanticón? ¿Ochentero? Pues me gusta de todo. ¿En español, mira, mis preferidos siempre han sido, por ejemplo, Armando Manzanero, Vas a decir puros que ya se nos fueron, creo. Ya se fueron. Y Boleros, Juan Gabriel, Juan el Gabriel, bolero también, así es. Pero así como que para poner alegre el rato, pues Juan Gabriel nunca falta, ¿no? Si un día me invitas a una fiesta, ¿sí te chutas a cantar? O sea, pues ¿sí te mira, avientas un karaoke? En todas tus fiestas una fiesta que se respete no debe de faltar el karaoke. ¿Es de regla ya? Sí, no, ya definitivamente. ¿Y si sueltas el micrófono o te adueñas? No, nos repartimos el micrófono y toda la cosa, hay que ser equitativo. Para también echarle traguito, ¿no? Sí. ¿Qué bebida te gusta, por cierto? Pues si se trata de tomarse una copa, me tomaría un whisky. A un whisky. Así es. ¿Y sí. La chelita casi no? Sí la tomo, pero no es algo que me atraiga demasiado, ¿no? Un coctelito, por supuesto que siempre. Cuando armas el karaoke, whisky. Sí, estamos con los amigos o con la familia, un momento relajado, una fiesta, y además que no tenemos que estarnos espantando, esas cosas generan una convivencia sana y una armonía, ¿no? Entonces, cuando nada de que, copa, pues. Yo no tomo, no, claro. Por supuesto que sí me echo una copita, por supuesto que sí me fumo un cigarrito de los normales, ¿no? No, esas otras cosas no le hallo ni no me atraen, pero ¿por qué no? O sea, tan normales como cualquiera, tan humanos como cualquiera, ¿no? Oye, ¿y de Juan Gabriel cuál te gusta? Pues hay muchas, la verdad es que tiene una vasta colección, que dejó una vasta colección don Juan Gabriel, pero así como para alegrar el día, ¿qué te diré? Hay una que dice, buenos días a la vida, buenos días al señor Sol, ¿no? Está linda. Todas las mañanas. Así es. Mi ventana. ¿Y cuándo les vas a compartir al auditorio? Bueno, me vas a acompañar. Un pedacito, sí te acompaño. Pues Tal vez me equivoco en la letra, pero sí te acompaño en eso. Oye, ¿sí? Me tomaron ese video el otro día que estaba yo ahí. Estábamos a punto de ir a uno de los arranques de campaña, ¿no? Pero estábamos haciendo un ajuste de tiempo. Y estábamos comiéndonos unos tacos ahí en la Varona. Y aquí uno de los muchachos que me apoyan, mi coordinador de campaña, por cierto, Jordi Olivares, y mis acompañantes y mis compañeros de toda la vida, Agus y Eric, estábamos ahí comiéndonos los tacos y pues tenían música, yo estaba ahí revisando mis pendientes y cantando. Pero nunca me di cuenta que atrás estaba el Simi, ¿no? El doctor Simi. Bailando. Se asoma a ver qué estaba yo cantando. Pero son cosas chistosas que van pasando, ¿no? ¿Qué cantarías con nosotros, tantito? ¿Qué cantaría? Sí. Esa, la del señor Sol. Pues aviéntate, yo te sigo. Tú llevas la voz cantante. Tú eres nuestra invitada. Pues que pongan el karaoke, ya cuando es favor. El de la casa, ¿tienen por ahí alguien que nos pueda poner una pistita? Se los agradeceríamos mucho. A ver. Estamos en Detonante con Dania Luz. Nos va a cantar una de Juan Gabriel. Vamos a entrarle. Espero nos acompañen y no desafinemos tanto, ¿no? Sí. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor.
Ahí viene lo fuerte, porque viene para arriba, ¿eh? Buenos días, alegría. Bien. Buenos días al amor. Buenos días a la vida. Buenos días, señor sol. Tenemos el auditorio así, no saben cómo. Hoy seguiré tratando de ser mejor. Yo seguiré tratando de ser mejor. Buenos días. Pues bueno, amigos, ya se dieron cuenta, la cantada no es tal vez lo nuestro. Déjala que corra. ¿La dejo? Sí, no te preocupes. Ahí va. Nadia, muchas gracias. Gracias, por tu tiempo. gracias. Gracias por compartirnos parte de tu vida. Gracias por estar con la gente platicándole quién eres en tu vida profesional, en tu vida laboral, esta parte política que no conocíamos, lo que sucedió en la elección pasada, te lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias a ti, Pepe, un gusto platicar contigo y aclaro lo de los 8 millones o 3 o no, nada, ni un solo peso y lo puedo decir así de frente porque tengo la conciencia tranquila. Si no hubiéramos tenido aquí un monitorzote para poder cantar micrófonos una y todo campañota, ¿no? Que para qué te cuento, no importan los topes ni nada. No, no es cierto, no, la verdad es que no. Y lo puedes decir así de frente, con la frente en alto, porque tengo la conciencia tranquila. Y porque aquí te quedas en Cuernavaca. Así es, y eso pesa mucho. Y otros ya no están en Cuernavaca, es correcto. ¿no? En fin. Ni se pueden aparecer por acá, así es que aquí estamos. Nadia, muchas gracias. Y a la gente de Detonante, Pepe, a nuestro auditorio que nos sigue cada emisión, les agradecemos la confianza y la oportunidad de estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente Detonante. Yo soy Pepe Montes de corazón. Muchas gracias. Gracias.